Entonces, primero está María Joais Londoño Agudelo, una vieja amiga del Museo Nacional, es directora del Museo Etnopedagógico Comunitario del Palenque de San José de Uré, es una mujer maravillosa. El año pasado tuvimos la oportunidad de tenerla en el Museo Nacional, contando la experiencia de su comunidad, trabajo fantástico, ¿no? De museología comunitaria, digámoslo así, fuertemente anclado en los temas de reflexión sobre la identidad afro. Entonces ella nos mandó un video que vamos a ver a continuación. También invitamos a Lisette Jaramillo Davis, que ella es presidenta de la organización de la comunidad raizal, que reside fuera de las islas del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Es una líder, digamos, es una líder muy importante, ¿no? de estos colectivos social. También nos mandó un pequeño video que vamos a ver a continuación. Y aquí en streaming, digamos en esta sala, contamos con la presencia del profesor Jaime Arocha, pues muy conocido en todo el medio académico y también en los movimientos sociales, antropólogo, fundador del Grupo de Estudios Afrocolombianos de la Universidad Nacional, profesor de la Universidad Externado y muchas cosas más. Y estamos muy felices de tener al profe acá. También estamos con Sofía González, del equipo de curaduría del Museo de la Memoria de Colombia, también vieja amiga colaboradora del Museo Nacional. Muy felices también de poderla escuchar, porque además tiene varios trabajos académicos muy relevantes precisamente sobre uno de los temas que vamos a conversar acá, que es la representación de los diferentes pueblos afrodescendientes en los espacios museales del país. Y por último también tenemos a Cristina Lleras, un privilegio tenerla acá. Fue curadora del Museo Nacional, actualmente es curadora del Museo de Bogotá, una persona pues, que conoce muchísimo sobre el tema. Trabajó también en la curaduría junto con el profe Aroche, con Sofía, en una exposición temporal muy exitosa en el Museo Nacional sobre los velorios de los pueblos afrocolombianos, los santos vivos, y bueno, muchas otras cosas más muy conocidas en el ámbito de la museología, y pues todo un privilegio tenerla acá. Muchas gracias, Cristina, Sofía, profe, pues por compartir este espacio con nosotros, con nuestros visitantes. Vamos entonces, les cuento también un poco cómo va a ser la metodología. Se puede interactuar por el chat, pueden hacer las preguntas que consideran pertinentes. Vamos a dejar un espacio también libre para las personas que están en Zoom, que puedan también interactuar y hablar. Me parece que tenemos que aprovechar la herramienta. Y también la gente que está en Facebook, que nos está escribiendo a través del chat, vamos a recolectar las opiniones y a construir preguntas para nuestros invitados. Entonces, la idea es que trabajemos más o menos una hora, ¿no? Hay que aprovechar muy bien estos espacios, porque como estamos tanto tiempo también expuestos a las pantallas, ¿no? Hacerlo de la manera más productiva posible. Entonces, bienvenidos y bienvenidas. Vamos a comenzar con el video que nos mandó María Joais Londoño. El Palenque San José de Uré, les habla la profesora María Joais Londoño para el conversatorio en el Museo Nacional de Colombia. Analizando la actual coyuntura sanitaria que vivimos de COVID-19, creemos definitivamente que el rol que debe desempeñar nuestro museo para la construcción de la identidad afro definitivamente es seguir siendo museo, ¿verdad? Y seguir siendo un patrimonio de la comunidad. También creemos que definitivamente es clave el uso del Internet, ¿verdad? El uso de las nuevas tecnologías para grabar y difundir, seguir difundiendo y enlazándonos, hermanándonos con los otros pueblos afro que tienen iniciativas, que tienen museos, que tienen, es decir, enredándonos entre todos, definitivamente, o sea, sí, construyendo esta dinámica en redes, ¿verdad? Y comunicándonos unos entre otros a través de, haciendo uso de las tecnologías para visibilizar, difundir y ¿por qué no conocer todos estos valores culturales que tienen los pueblos afro? En cuanto a las nuevas estrategias que hemos podido pensar
como así colectiva no hemos podido reunirnos para trabajar este proceso, pero sí seguimos comunicándonos por nuestra red interna que tenemos, comunicándonos, escribiendo, buscando material, organizando material, produciendo nuestros propios materiales escritos, aprendiendo de otras dinámicas de otros pueblos y comunicándonos mucho con otras experiencias. Desde nuestro museo construimos el enfoque pedagógico en primaria y preescolar y en secundaria, o sea, de dos maneras diferentes. Tenemos, como es un museo que nace dentro de la escuela, tiene una estrategia pedagógica muy rica, muy interesante, porque trabajamos los procesos de identidad con procesos lectoescritores en primaria. Un niño ya está diseñado, por ejemplo, los niños de preescolar, a qué van al museo. Entonces ya se sabe en todas las exposiciones qué preguntas pueden hacer, todo eso está escrito, está organizado. Y en primaria también, para desarrollar las habilidades lectoescritoras y habilidades comunicativas básicas, ¿verdad? Que el niño y la niña sepa quién es su abuelo, quién es su abuela. Porque el objeto aquí no es el importante es quién hace esos objetos, quién es esa gente, qué sabedor es o qué sabedora. A través de su objeto puede ser un martillo, puede ser una batea de barequear, puede ser un bongo. Cualquiera de esos objetos es un trampolín para llegar a la gente que lo hace, a la gente que lo construye. Entonces, dentro del museo lo más importante no son los objetos, sino las personas. En primaria, entonces, y en preescolar, el niño puede tocar, el niño puede oler, puede mover el objeto, pero para que él pregunte, y lo importante que es la dinámica de la pregunta. Entonces, el niño aprende a leer y a escribir con estos procesos de museo. Y en secundaria, además de fortalecer su identidad, y en secundaria se trabajan procesos de ciudadanía, procesos del crecimiento de la identidad y procesos de leer ya textos más profundos y más complejos y valorar el patrimonio, valorar lo que tienen, valorar lo que son, valorar su pueblo, su entorno y su cultura. Desde nuestro museo hacemos muchas estrategias para preservar la identidad afro. Una de esas estrategias es el intercambio de saberes con los abuelos, con los mayores, con nuestros patrimonios vivientes. Ellos llegan al aula y transmiten un saber. Nosotros tenemos un diseño curricular que nos dice de qué va a hablar el sabedor, es decir, él no va al aula a hablar cualquier cosa, sino a contar una anécdota, a contar un cuento, a transmitir un saber que él tenga sobre agricultura, sobre minería artesanal, sobre pesca, sobre manejo de plantas medicinales. Entonces el sabedor sabe a qué va al aula, entonces porque ya todo eso está organizado. También hacemos las exposiciones del museo, ¿verdad? Para preservar la identidad, porque las exposiciones vivencian lo que vive culturalmente el pueblo de Uré en todo un año de vida cultural que tiene. Entonces son 6 exposiciones temporales, 2 exposiciones permanentes, que una hace referencia a todo lo que hablamos y la otra hace referencia a la diversidad étnica que tiene todo la zona o todo el municipio. Porque ellos también tienen su manera de ver las cosas y de concebir esa temática que está en el museo. Entonces eso se visibiliza desde el museo. Entonces este intercambio de saberes con los abuelos es muy interesante porque nos hace crecer, ¿verdad? A todos, a los docentes, a los educadores, a las familias, a los niños, a las niñas y a los jóvenes. Listo, perfecto. Ese es el primero. Ahora vamos a ver el otro video que nos mandó Lisette. Este era de María Joavis Londoño del Museo Etnopedagógico del Palenque de San José de Uré en Córdoba. Y Lisette, que es la representante, ¿no?, del pueblo raizal.
fuera de las islas, en Bogotá en este caso. Teniendo en cuenta la actual situación sanitaria en Colombia y el mundo con respecto al COVID-19, la organización ha considerado que algunas nuevas dinámicas que se deben generar para poder seguir visibilizando la cultura y el patrimonio de nuestra comunidad. Nosotros consideramos que pues, desde el inicio de esta pandemia del COVID-19 muchas de nuestras actividades cotidianas y algunas de nuestras costumbres se convirtieron en algunas cosas muy complicadas de lograr. Por ejemplo, asistir a reuniones, conciertos, ir a las iglesias, visitar museos, ir a conciertos, actividades culturales, se han convertido en algo prácticamente que prohibido, haciendo que el contacto social se disminuya a unos grados inimaginables. Pero esta nueva dinámica social ha despertado algunos cambios de actitud también y de pensamiento, así como el desarrollo de nuevas habilidades humanas y tecnológicas para poder hacer que el mundo y la vida puedan seguir su curso. Esta necesidad de contacto y de mantener a flote todos esos procesos que ya hemos venido desarrollando de una manera cotidiana, nos ha obligado a recurrir a la virtualidad, cosa que anteriormente pues se hacía, pero de una manera con cierta timidez. Por ejemplo, hoy día vemos a sacerdotes celebrando Eucaristías enfrente a un celular a través de sus redes sociales, estudiantes y docentes desarrollando actividades de clase mediante algunas plataformas virtuales, padres de familia teniendo reuniones con los docentes, reuniones de colegio con los docentes por medio de plataformas virtuales, algunos ciudadanos de a pie tratando de pagar servicios públicos y comprando, haciendo compras de necesidades básicas de forma virtual. Frente a toda esta situación, entonces nos hemos visto obligados también nosotros, las organizaciones, a replantear estas formas de cómo llegarle a nuestra comunidad. Hemos venido trabajando en eso en la organización Raizal y pues nosotros consideramos que por medio de la difusión de material tanto digital como material audiovisual con el que ya cuenta la organización y también haciendo producción de nuevos materiales sobre danzas tradicionales de las islas, sobre las prácticas y las manifestaciones culturales relacionadas con el mar, sobre la tradición oral, todo lo relacionado con la historia, nuestra cultura, nuestras tradiciones en el departamento de Archipiélago. También estamos en proceso del desarrollar para el segundo semestre del año algunos conversatorios, algunas charlas sobre temas de interés de nuestra comunidad o de las comunidades étnicas, pero enfocado a modo de experiencia de vida. También considero que esto debe ser un trabajo que se debe realizar en conjunto con las diferentes entidades, ya sea de índole nacional o de distrital, con el museo, que nos brinda esta gran oportunidad para poder generar espacios de diálogo, de saberes con estas diferentes poblaciones. Es una oportunidad que tenemos para poder interactuar, interlocutar y poder construir un plan de acción conjunto para poder apoyar a las comunidades en este proceso de visibilización. También se pueden hacer por medio de las redes sociales, Facebook Live, donde los integrantes de nuestras comunidades aborden temas sobre la visibilización y la ancestralidad en estas épocas de pandemia. En la organización también hemos venido trabajando en la actualización y la reconstrucción de nuestra página web de la organización, volver la página web un poco más dinámica y con unos contenidos mucho más atractivos sobre los raizales, sobre información de nuestro proceso histórico que hemos tenido durante estos 16 años que llevamos la organización Raizal en la ciudad de Bogotá, y sobre nuestras tradiciones, sobre nuestra cultura, sobre nuestra historia, sobre quiénes somos los raizales,
y cómo ha sido todo nuestro proceso migratorio acá en la capital de la República. En la parte del enfoque pedagógico y cultural, nosotros consideramos que el enfoque pedagógico se construye desde la recolección de todo el material pedagógico de fondo que trate sobre temas que hagan parte del patrimonio y las manifestaciones identitarias y de la historia del pueblo raizal. También consideramos el acondicionamiento de algunas guías curriculares de herencia raizal, pero en el contexto de Bogotá, guías curriculares que ya existen en el departamento archipiélago, pero la idea sería hacerlas en el contexto de Bogotá. Hacer encuentros de la palabra, algunos conversatorios con personas mayores, con historiadores, con personas raizales que nos puedan hablar un poco sobre la música, la danza, la gastronomía, la tradición oral, sobre nuestra historia, sobre nuestras tradiciones, diversidad de temas sobre la comunidad raizal. Consideramos también que los procesos investigativos sobre la idiosincrasia del pueblo raizal, la historia y la cultura, también la realización de videoclips hablando de la cultura, son una forma que consideramos se puede generar pedagogía. Y también por medio de la producción de escritos breves que hablen sobre las tradiciones, no desde la parte académica, sino también sobre el conocimiento que surge desde la experiencia. Listo, muy bien. Entonces ahora vamos a abrir a nuestros participantes, les vamos a dar la palabra. Antes quisiera mencionar dos cosas súper importantes. La primera, parece que María Jovadis consiguió conectarse, entonces ahora verificamos si sí es, y si es, pues maravilloso porque nos puede aquí acompañar también. La segunda, quería contarles un poquito para que ustedes entiendan y entren en contexto cuáles son las preguntas que les hicimos para que ellos hicieran esos videos, que son las mismas que les enviamos también a nuestros panelistas como preguntas orientadoras. Bueno, la primera tenía que ver con, teniendo en cuenta un poco la situación actual de Colombia, del mundo, ¿no? ¿Cuál sería el rol de esas nuevas dinámicas que deben generarse para seguir visibilizando la cultura y el patrimonio de las comunidades afrocolombianas, negras, raizales y palenqueras, ¿no? ¿Qué estrategias han aparecido en estos últimos meses, ¿no? Y por el otro lado está cómo se construyen, ¿no? Desde sus organizaciones, enfoques pedagógicos, ¿no? De comunicación educativa, enfoques culturales, que permitan reafirmar y fortalecer la identidad de los pueblos afrocolombianos dentro y fuera de la comunidad. De qué manera se están readaptando o qué estrategias nuevas se están construyendo las organizaciones, ¿no? Para continuar con la vida social y cultural. Había una expresión de Lisset que me pareció muy linda, que tenía que ver con la necesidad de contacto, ¿no? Creo que eso resume muy bien la situación en la que estamos. Entonces, yo le voy a dar la palabra a Sofía, luego a Cristina. El profesor Arocha tuvo un problema de red, vamos a reconectarlo para que podamos ir adelantando nuestro trabajo, y si está María Jovadis, pues también entraría allí después. Entonces, adelante, y de nuevo muchísimas gracias por aceptar la invitación. Bueno, Andrés, muchas gracias. ¿Se escucha bien? Sí, ok. Bueno, pues es muy lindo estar aquí gracias a esta invitación de Andrés, del Museo Nacional. Como contaba Andrés, yo trabajé hace algunos años justamente con Cristina y con el profesor Arocha en un proyecto que inició, digamos, con esa exposición que se llamó Velorios y Santos Vivos, y luego continuó con una versión itinerante de esa exposición, y digamos, en su momento la idea era tratar de crear un observatorio que llamábamos de resistencias y espiritualidades de la gente negra afrocolombiana, raizal y palenquera. Pero eso fue otro momento. Ustedes saben que a veces la vida da vueltas, y bueno, eso quedó como en una linda idea. En todo caso,
Con Jovadis, ella fue una de las personas con quienes trabajamos justamente para ese proyecto de la exposición y de lo que estaba sucediendo en ese momento en el Museo Nacional. Y digamos que justamente esto que está pasando en este momento, ¿sí? La manera como estamos pudiendo acceder, conocer, tanto, digamos, poder encontrarnos entre nosotros en medio de esta situación actual, pero también la manera como podemos ver el río Uré, ¿sí? Que es el que aparece detrás de Jovadis, a pesar de que hay problemas, digamos, de conexión, existe la posibilidad de conocer, digamos, de acercarnos, de hacer un puente con ese lugar que pues es lejano. No sé si sepan, San José de Uré está muy cerquita de Montelíbano, que a su vez pues está más o menos cerca de Montería en Córdoba. Allá es donde vive Jovadis. Entonces esto yo lo conectaba con una idea que a mí me ha interesado en el último tiempo, que es pensar el museo o los museos o los espacios museales como medios visuales, ¿sí? Eso hoy en día, en esta circunstancia en la que nos encontramos, tiene aún más vigencia. Y es, digamos, como la provocación que quiero dejar o la idea que quiero poner aquí sobre la mesa, teniendo en cuenta tanto esto que nos permite encontrarnos en este momento, esta plataforma, estos medios que nos permiten encontrarnos, como ese video que nos llega desde Uré, como el tipo de actividades que describe Jovadis, esa noción que ella plantea del objeto trampolín, que es muy bonita, pensar, sí, cuál es el rol de los objetos en los museos, en las comunidades, con este fin que persiguen en particular las comunidades afro, de visibilizar, hacer presencia, mostrar sus maneras de ser y de hacer. Pero ¿qué implica eso? Pensar esos objetos trampolín en esta circunstancia, pensar esos objetos desde lo digital, qué retos presenta, temas como, por ejemplo, cosas tan básicas como el clima, ¿sí? Como hay cosas que es más fácil manejar, digamos, para la conservación de los objetos en un clima como el de Bogotá, distinto a un clima como el de San José de Uré, por ejemplo, que podría ser una circunstancia similar en las islas, ¿sí? Claro que el trabajo de Orfa pues es en Bogotá, pero siempre en conexión de nuevo con las islas. Entonces, digamos, lo que de nuevo quiero dejar sobre la mesa es como que pensemos cuáles son las posibilidades que se nos abren al pensar este mundo de los objetos no físicos, sino digitales, visuales, y cuáles son las limitaciones de ese tipo de objetos. También conectándolo con esta otra función muy importante que señalan pues tanto Jovadis como Lisette, que es el rol pedagógico de los objetos, ¿sí? Obviamente enfatizando el trabajo, digamos, con los niños y los jóvenes y las niñas, pero también, de nuevo, y ahí puede ser objeto trampolín o también objeto puente entre distintas generaciones, ¿sí? Que ese yo recuerdo pues que era un énfasis muy importante del trabajo que alcanzamos a conocer en San José de Uré, ¿no? De cómo lo que Jovadis también señalaba, de cómo el objeto al final se vuelve más bien una excusa para crear esos puentes, para hacer el trampolín, para conectar, para dar visibilidad, para dar a conocer la cultura para adentro, pero también para afuera, como podemos ver aquí en este momento. Dejaría por ahí. Perfecto, Sofía, muchas gracias. No sé si ya tenemos al profe Arocha online.
Profe, ¿está ahí con nosotros? Ya estoy conectado. Voy a hacer el ensayo del video. ¿Me ven? Sí, ¿Sí? perfecto, perfecto. ¿Me ven? ¿Me oyen? Bueno, Sí, señor, está todo en ok. orden. Perfecto. Aquí tengo un reloj para medirme el tiempo y quiero comenzar por la pregunta número 2 de cuál va a ser nuestro futuro. Yo quiero proponer que los museos que existen comiencen a hacer grandes colecciones o pequeñas colecciones en todo caso, de fotografías de caras, de rostros, eh, de videos, aprovechando que ahora todo el mundo se fotografía y se graba. Y hago esa propuesta que tengo en mente desde que trabajamos todos en el proyecto de Velorios y Santos Vivos, al ver los esfuerzos locales por autorrepresentarse. Esta reflexión empezó con el problema de la representación en los museos. Ahora me preocupa a mí la representación cotidiana en las calles, por la sencilla razón de que el gesto es una forma de identidad tanto personal como comunitaria. Y el gesto pues tiene dos dimensiones, el gesto que hacemos mecánicamente para expresar ira, sonrisa, amor, etcétera, y el gesto que hacemos de manera ritual, que sería pues el que hacemos en el teatro o el que hacemos en expresiones como dar un sentido pésame en un rito fúnebre. Y creo que el problema principal en este momento, y eso lo aprendí a propósito de la gente en Quibdó, que hace 2 semanas prácticamente se robó un cadáver del hospital Ismael Roldán para que no lo incineraran, sino hacer su rito propio, cosa que está sucediendo en la Guajira de manera cotidiana. Porque entonces esto nos pone en dos dimensiones importantes. Una, el tapabocas, que se va a usar por mucho tiempo y que obstaculiza la expresión de los gestos cotidianos. Y el distanciamiento social, que obstaculiza los gestos comunitarios, los gestos ritualizados. Y partiendo de que ambos conjuntos de gestos tienen que ver con la identidad de las comunidades, entonces me parece que vamos a tener que empezar a hacer una especie de arqueología de lo que fueron los gestos afros, o los gestos de todo el mundo, pero como estamos hablando de los afros, pues los gestos afros, ¿cuáles son los gestos que caracterizan? Algo así como un atlas lingüístico y etnográfico afrocolombiano, pero no de palabras, sino de gestualidades. En categorías, pues dos grandes categorías que serían los gestos cotidianos y los gestos rituales. Como digo, ambos profundamente afectados por la enorme transformación que implica el manejo del virus, ya sea en el cubrimiento de la cara o en el distanciamiento de los cuerpos, y partiendo de que, pues pienso en los funerales, por ejemplo, los funerales son fundamentalmente ceremonias de proximidad, de abrazos, de llantos, de consuelos, que están puestos en riesgo en este momento y que bien pueden ponerse en peligro de ser profundamente afectados, y con ellos se actuaría una especie de daño cultural en estas dos dimensiones de, digamos, las muecas, los ademanes, los modales, los guiños de la cotidianidad y los modales, los guiños y demás en el ámbito de la ritualidad. Entonces, por eso, siguiendo pues la línea de las propuestas que están surgiendo, de aprovechar medios, de aprovechar lo visual, iniciar entonces un proyecto, digamos, me gustaría diseñar un proyecto que tuviera que ver con la colección, la petición a distintas personas
inclusive lanzar una convocatoria general para reunir fotografías y videos que permitieran documentar la relación entre gesto e identidad de los pueblos afrocolombianos, raizales, palenqueros y negros. Gracias. Creo que hice los 5 minutos exactos. Maravilloso, profe, muchas gracias. Entonces le vamos a dar la palabra a Cristina. Bienvenida. Adelante. ¿Estás sin audio? En este momento no te escuchamos. Listo. Esta reunión es muy oportuna porque yo llevo muy poco tiempo trabajando en el Museo de Bogotá y cuando llegamos al museo encontramos pues un museo con una trayectoria importante. El museo cumplió 50 años el año pasado y por fin pudo estrenar una exposición permanente, lo cual pues no, digamos, no es una cosa menor. Sin embargo, las colecciones y las exposiciones del museo son muy precarias en términos de la representatividad de experiencias de cómo se ha creado esta ciudad por migraciones muy antiguas, migraciones nuevas, cómo vive la gente en la ciudad, cuáles son esos distintos patrimonios que, como lo ha dicho el nuevo director del instituto, va más allá de los edificios, del monumento. Creo que la propuesta que hace Jaime ahora me parece muy interesante porque siempre estamos en esa gran pregunta de cómo registramos y cómo coleccionamos esos patrimonios que no pasan por el objeto o el monumento o el edificio, ¿no? Entonces, me parece que este es un momento interesante para tener esta discusión porque ideas que salgan de esta conversación muy posiblemente las podemos implementar como parte de las nuevas estrategias del Museo de Bogotá que, para resumir, se concentran en dar cuenta de cómo vivimos juntos en esta ciudad, cómo podemos vivir juntos, y ahora esa pregunta se hace pues triplemente más compleja por lo que Jaime decía y lo que comentábamos ahora. Es decir, si ya las personas afrodescendientes en Bogotá sufrían discriminación o las desigualdades eran mayores, pues lo que hemos visto con las consecuencias de esta epidemia, como cualquier otra epidemia, es que esas desigualdades se van a profundizar. Pensaba ahorita que, por ejemplo, mucho de ese patrimonio pasa por lo que llamamos lo cultural, que no lo quiero despolitizar, aunque muchas veces termina siendo banalizado. Y la cultura es el campo donde se están perdiendo más puestos de trabajo. Entonces, creo que la pregunta por la representación y lo que podemos hacer las instituciones no solamente pasa por coleccionar, por hacer visible, sino también por pensar cómo promovemos la producción también de contenidos y de esos gestos que dice Jaime están en peligro, porque el campo, estamos haciendo una exposición temporal que algún día esperamos poder abrir en una de las sedes del museo, que retrata la vida doméstica de una diversidad de personas en la ciudad. Y una de ellas es una familia, un señor luthier, él vive de tocar la marimba y por supuesto, pues bajo las condiciones actuales, pues está en una situación muy compleja. Entonces, miraba yo esta tarde como para echarle una última revisada qué han dicho los medios de comunicación sobre la población afrodescendiente en Bogotá y no encontré nada. Encontré artículos sobre población afrocolombiana, pero se ha invisibilizado impactos concretos sobre esta población en la ciudad y eso pues me llamó mucho la atención. En Bogotá, según me encontré, tenemos este problema con las estadísticas porque hay gente muy descontenta con los resultados del censo del 2018
Entonces pues encontré unos datos de la Secretaría de Planeación de Bogotá. Se calcula, con todos los asteriscos del mundo, que son más o menos 115.000 personas afrodescendientes, la mayoría que llevan pues toda la vida viviendo acá. Entonces, pues evidentemente, como siempre se ha dicho, es una población muy grande que aún puede ser mayor, que a pesar de Velorios y Santos Vivos fue en el 2008 y yo creo, digamos, como parte del gremio museal, que no hemos avanzado. O sea, aprovechemos para hacer un poquito de reflexión sobre eso y no siento que hayamos avanzado tanto como queríamos por distintas circunstancias en términos de la inclusión de la gente negra en las instituciones museales. Entonces, ya para terminar, creo que interesante que primero pues de esta conversación salgamos con ideas como cómo representar los impactos precisos, digamos, a la comunidad afro en Bogotá y cómo empezar a pensar en proyectos con ese enfoque diferencial, y en la medida en que podamos ir avanzando, pues desde instituciones como el Museo de Bogotá, en poder recoger no solamente una mirada nostálgica o estética de la ciudad, sino de la experiencia dura, crítica, desigual, violenta, pero también de resistencia, de ritos, de encuentros, como toda esa diversidad de la experiencia de la gente negra en Bogotá. Y esto me acuerda, solo quería mencionarlo, porque aún se encuentran algunos vestigios en internet de una exposición que hizo Mercedes Angola en el 2013, ahorita les pongo el link, justamente sobre la historia de distintos pueblos afrodescendientes en Bogotá, y creo que sigue siendo, es decir, si cogemos esa misma exposición y la volvemos a poner hoy, la mayoría de las personas diría como, wow, esta exposición nunca supe de ella. Entonces, creo que tenemos mucho trabajo por hacer, es la conclusión. Pero qué bueno que tengamos este espacio para recoger ideas sobre qué podríamos hacer, teniendo en cuenta que la vida se nos transformó a todos. Perfecto, muchas gracias, Cristina. Yo quería saber si María Jovadis está allí presente y si tiene la posibilidad de participar. Sería fantástico escucharla. Hola, buenas tardes. Hola. Les habla María Jovadis. ¿Cómo están? ¡Qué alegría, qué emoción! Qué maravilla que estás acá. Entonces, Lo estoy escuchando. Buenas tardes, María Jovadis, qué gusto, qué maravilla. Ay, mi profe bello, ¿cómo está? Hola, Joa, Muy ¿cómo bien. estás? Ay, ¿cómo está? ¿Qué más, mujer? ¡Qué bueno! entonces no sé si Sofía. quieras compartir algo con el público, agregar algo también a lo que nos contaste en el video. Tienes la palabra. Bueno, en el video me faltó agregar sobre la estrategia pedagógica que decía que es muy rica y que sobre todo con la música ancestral de Uré, característica la que se conserva acá en el Palenque de Uré, lo que son tunas, berroche, chandé, bullerengue. Eso está metido dentro del diseño curricular de la cátedra y de los estudios afrouretanos que tenemos dentro de nuestro país. Y bueno, y está dispuesto como para que el niño desde preescolar hasta 11 maneje un hilo de música ancestral, en preescolar 5 aires, en primero otros 5 y así hasta que llegue a 11. Entonces es muy interesante esto porque nos está como afianzando nuestras raíces, ¿verdad? Los niños ya se interesan por saber los cantos como son, quiénes son, y ya no es extraño que un abuelo llegue al aula y transmita ese saber. No, es muy interesante y me alegro de este evento, de esta realización de este 21 de mayo.
a todos. Muchas felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Giovadis. Muchas gracias. Quería recoger algunas cosas muy rápido, 2 minutos, y abrir ya el espacio de conversación con el público y con las personas que están participando a través del chat, resaltando unos puntos que me parece que son transversales, ¿no? El primer punto tiene que ver con las nuevas posibilidades y los límites. Creo que un poco recoge también las inquietudes de los panelistas, ¿no? Hasta dónde podemos llegar y qué nuevas cosas se abren con estas nuevas maneras de hacer vida social, ¿no? Con estas maneras de buscar vínculo. ¿Cuáles son las limitaciones de digitalizar, ¿no? los objetos, ¿no? ¿Qué se pierde de las experiencias en los espacios museales, en los espacios comunitarios, en los espacios llamados, digamos, relacionados con la, entre comillas, cultura? ¿Qué se gana y qué se pierde con estas nuevas posibilidades? La otra cuestión, pues, creo que está vinculado también con los comentarios de Cristina, de Lisette, cómo ha cambiado la vida cotidiana, ¿no? María Joáis también lo decía, ¿no? ¿Cómo hacemos para enredarnos? Creo que es una expresión muy afortunada. ¿Cómo nos enredamos, no? De nuevo. Y cómo nos ha cambiado la vida y cómo podemos seguir de alguna manera manifestando las cosas que nos unen, las cosas que nos gustan, las cosas que nos disgustan, las problemáticas sociales, las desigualdades, a través de estas comunicaciones complejas mediadas por dispositivos electrónicos, ¿no? Sofía lo decía muy bien cuando hablaba de los diferentes tipos de objetos, ¿no? Haciendo un poco un recuento también de lo que dijeron los otros panelistas, ¿no? Esos objetos que sirven de puente, esos objetos que sirven de trampolín, esos objetos que sirven de plataforma. Bueno, ¿qué significa pensarnos viviendo con esos objetos en este mundo contemporáneo? Joáis decía, los objetos no son tan importantes, ¿no? Bueno, son unas excusas, ¿no? Lo importante es quiénes los hacen, ¿no? Y cuáles son las redes de saberes, de significados que están asociados con los objetos. Nuestro espacio, digamos, de trabajo es el espacio museal, muy enfocado, por supuesto, en los objetos, pero obviamente también en los sujetos, en las redes que les dan vida, que les dan sentido, ¿no? Que les ayudan a circular por el mundo. Yo quería también finalmente hacer un énfasis en esas diferentes propuestas, ¿no? Que van saliendo aquí de cómo y qué tipo de colecciones necesitamos para mapear, para describir este momento que estamos viviendo, esas ganancias, esas pérdidas en relación con la identidad, ¿no? Afrodescendiente, de los pueblos negros, palenqueros, raizales. Bueno, cómo podemos visibilizar este momento. Es un momento histórico absolutamente importante y ahí tenemos una responsabilidad, ¿no? De mostrar cómo se está viviendo esto en la vida cotidiana de Bogotá, pero del país, ¿no? Claro, el Museo de Bogotá tiene unos énfasis y nosotros también tenemos la responsabilidad de mostrar como Museo Nacional qué es lo que está pasando en las regiones en este momento histórico. Me parece absolutamente importante pensar en qué es lo que se debe coleccionar. Y ahí hay unas propuestas muy interesantes del profe respecto a la gestualidad. Lisette también habló un poco de eso, ¿no? Los rituales se están reconfigurando, sacerdotes haciendo ceremonias online. Bueno, ¿qué significa eso? ¿Cómo es que también estas prácticas se están reconstruyendo, están cambiando, todas esas transformaciones, que se gana, que se pierde y qué registro queda de eso? Me gustaría abrir el espacio de conversación. Si alguien quiere hacer una pregunta, le pediría el favor de que intentara formularla rápidamente, así en 30 segundos, para los panelistas. Después hacemos una ronda muy rápida de respuestas y pedirle el favor también a Mayali que nos ayude un poco a sintetizar las cosas que se han dicho en el chat. Entonces, abrimos ya el micrófono. Quisiera saber si hay alguien que quiera intervenir así de viva voz. Okay. Adelante. Andrés, hay 3 preguntas que puedes ver en el chat muy concretas. Listo.
Entonces, por favor, recogerlas, gracias. Mayali. Ok. Gracias. Bueno, ok, no, hay una muy específica para María Joades y es si dentro del museo se comunican a través del idioma de la comunidad o en español. No sé si María Listo. Joades anda Pues por ahí. dejémosla, como que saquemos todas las preguntas y después hacemos como una ronda de respuestas. Perfecto, perfecto. Las preguntas que tengan para mí pueden formularlas. ¿Nos ayudas, Mayali, con las otras, por favor? A ver, voy a leer una también y entonces vamos mirando qué dificultades han encontrado en la ampliación de las estrategias para la apropiación cultural. Esas otras que salen. ¿Qué otra, Mayali? Una pregunta es cómo afecta también esta contingencia la seguridad alimentaria en los territorios, en las comunidades, y pienso, por ejemplo, en el caso de San Basilio, pero bien podría también aplicar para San José o para el Patías, la manera en la que están, esto que estamos hablando también atravesado con lo que de alguna manera Cristina hablaba, pues en torno como a las condiciones que la población tiene. Súper, listo. Y decía lo de la contingencia pensando en cómo poder representar los impactos puntuales desde lo museológico. Listo. Y no sé si alguno de los participantes se atreva aquí a abrir el micrófono, a hacer una pregunta directa. Entonces, sería muy chévere escuchar también a la gente que está con nosotros hoy. Hola, buenas tardes. Adelante. Hola, mi nombre es Laura Sofía Morales López, soy estudiante de la Historia con énfasis en Patrimonio y mi pregunta es en cuanto a las colecciones del Museo Nacional y de los diferentes museos comunitarios y la representación, porque es cierto que hay una falta de difusión sobre de qué manera los museos representan las identidades afro, en el caso de que exista dentro de la colección algún tipo de objeto, como ya lo habíamos dicho, que haga alusión a las diferentes comunidades raizales, palenqueras, afro en general. Y me gustaría saber si bajo este panorama las comunidades se sienten representadas por el museo. Y si es el caso, ¿cómo podríamos saber, en medio de toda esta contingencia y de esta nueva realidad volcada hacia lo digital, cómo podemos difundir y hacer visibles estos motivos para que no solo las comunidades los conozcan, sino que la totalidad de la nación colombiana se apropie también de ellos? Muchas gracias, Laura. Yo quería añadir ya una última pregunta, creo que hay otra más, pero una de las últimas. Dice, decimos que hay una deuda desde los museos con estos temas. Entonces, ¿qué se imaginan que debe existir en los espacios museales sobre la gente afrocolombiana? No sé si alguien más quiera hacer alguna pregunta o comentario a viva voz, y si no, le damos espacio a nuestros panelistas. Listo, ahí hay otra persona que dice, yo, adelante, por favor. La profesora puede... No estamos escuchando.
Ya, a ver, adelante. Profesora Diana Pérez, es mi alias. Mañana tengo clase. Adelante, Diana. Sí. Sí, ¿Aló? pero ¿Hola? es un al día. Dale, te escuchamos. Te Dale. estamos escuchando. Vale, te estoy contando que la profesora es el alias de Diana Pérez. Es un al día, una carga Sobre lo que anota Cristina, en efecto, el tema de la pandemia, pues además porque estamos inmersos en ella y porque es el pan de cada día en lo museológico, en las charlas de las familias, en las conversaciones laborales. Yo les cuento que desde la Oficina de Memoria Histórica del Hospital Militar, donde estoy ahorita actualmente trabajando, estamos haciendo una investigación sobre un estudio comparativo del rol del hospital, que en 1918 era un anexo, por así decirlo, de la clínica de Marlí. ¿Cuál fue el desempeño del hospital en ese momento, digamos, de la pandemia de la gripe española? Estamos recopilando información sobre H1N1 en el 2009, que pues es más reciente, mucho más fresca, pero pues también tuvo un papel preponderante. Y en la actualidad estamos viendo todo el inventario de las acciones que se desempeñan en el hospital y en el ámbito, digamos, médico de COVID. Entonces, lo que les interese y lo que quieran, estamos abiertos a compartir esa información, pues porque efectivamente las instituciones médicas, no solo el Hospital Militar, sino todos los hospitales, la red de hospitales de Bogotá, por ejemplo, han enfrentado esto en 3 momentos diversos y diferentes de la historia y pues nunca estamos preparados para una pandemia, nunca estamos preparados para estas circunstancias, pero pues de las cosas que hemos vivido institucionalmente y personalmente, claro, pues se puede aprender y hay unas lecciones que son interesantes con respecto a lo que pasa con la sociedad. Entonces estamos abiertos a lo que quieran ustedes. De antemano, un saludo muy especial para todos. Muchas gracias, Diana, muchas gracias. Entonces, Caterina Mantilla quería decir algo. listo, adelante. Y ya esta sería la última para quedar Y bien con el... hay otra pregunta que es, quisiera saber cómo se ha pensado la aproximación al enfoque afro en el Museo de Memoria. En el Museo de Memoria, como para Sofía, perfecto. ¿Y quién faltaba, Caterina? Adelante. Sí, muy buenas tardes para Colombia. Yo estoy conectada desde Alemania, con muchísimo placer de estar trasnochando desde aquí en esta conversación. Simplemente yo hacía la pregunta relativa a la seguridad alimentaria, pensando, digamos, en otras discusiones en las que he estado haciendo parte y preguntándome un poco cómo a través de lo, digamos, de lo museológico se puede o es posible continuar en ese mundo digital representando el territorio, ¿no? Pensando también, digamos, en esas conexiones de lo que han mencionado previamente, digamos, del objeto como puente, pero no solamente el objeto en sí, digamos, una herramienta de trabajo, sino, como veíamos en el video de la profesora María Llobadis y que Sofía también lo mencionaba, del río, ¿no? Digamos, de esas representaciones y pensando en lo que el profesor Arocha decía, de cómo, digamos, adicionarle posiblemente también a ese atlas de lo gestual, pues también es digamos, cómo se recorre el territorio, cómo se anda, ¿no? Creo que es un elemento que debería tener también lugar en esas otras formas de pensar la representación, lo digital, y pensando pues sobre todo específicamente en este campo de la contingencia, en este momento de la contingencia de esta seguridad alimentaria. Yo lo hablo específicamente pensando en el caso de San Basilio de Palenque y otras comunidades de los Montes de María que se están viendo afectadas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Caterina. Entonces yo le doy la palabra en el mismo orden a Sofía, a Cristina, al profe, María Llobadis, para ya hacer un cierre y recoger un poco las preguntas que han hecho nuestros interlocutores. Adelante. Bueno, pues muchas gracias. La pregunta que hace María Juliana, pues el museo se enfrenta a un reto muy grande. Está Cristina también, que hizo parte del museo también durante este proceso de construcción del museo durante varios años. Para mí es muy chévere estar aquí con el profe y con Cristina porque ellos son mis dos profes en la antropología y en el campo de la museología. Entonces,
El gran reto, digamos, que tiene el Museo de Memoria, que me imagino que muchos de ustedes están enterados de las circunstancias de los últimos tiempos con relación al trabajo, digamos, previo a la actual dirección del centro y lo que está sucediendo en el momento, es cómo construir sobre lo ya avanzado. El Centro de Memoria tiene una experiencia muy amplia de compartir en procesos de reparación simbólica y de construcción de memoria con varias comunidades en todo el país, incluyendo desde luego comunidades negras, afrocolombianas y también raizales. Este año yo entiendo que hay un proyecto andando en el equipo de enfoque étnico. Entonces el gran reto es cómo esa experiencia ganada en el trabajo del Centro de Memoria, en sus investigaciones, en la producción de informes, en el acompañamiento a lugares de memoria, cómo eso va a quedar, digamos, incorporado en el plan museológico. ¿Perdón? Dale, continúa. Creo que hay gente que se le paró el video, pero otros estamos viendo bien de la velocidad. De cómo se incorpora ese legado, digamos, en el plan museológico y en el inicio, digamos, de las exposiciones en el museo cuando se abra. Pero el otro ámbito en el que pues, hay un gran reto es en el de la participación en la toma de decisiones, digamos, en el funcionamiento mismo del museo, ¿sí? Ahí hay unos dilemas respecto a ok, una cosa es uno participar como colaborador en el montaje de una exposición o como público de una exposición, pero ¿qué pasa entonces con hacer parte del equipo de trabajo de las instituciones? Ahí yo creo que es el reto más grande de encontrar maneras en las que las comunidades no solo las afrocolombianas, pero pues hoy el tema es ese, pero es cómo van a tener presencia, digamos, dentro de los equipos de trabajo del Museo de Memoria, que es un reto para muchas otras instituciones, un poco también conectando con lo que señalaba Cristina, de cómo pues uno no ve mucho avance en que se dé en que haya una visibilidad, digamos, significativa de las problemáticas que afectan con particularidad a las comunidades negras, por ejemplo. Yo creo que una manera como eso puede tener un avance importante es con que haya presencia en el detrás de cámaras, digamos, una presencia más protagonista en ese detrás de cámaras, en la toma de decisiones de la misma gente negra afrocolombiana, raizal y palenquera. Sí. Muchas gracias, Sofía. Cristina, tienes la palabra. No, creo que lo que tenemos ahorita es como una suma de tareas incompletas. Entonces ya desde antes de la pandemia estábamos en deuda con los pueblos afrodescendientes. Ahora tenemos una deuda nueva que tiene que ver con los impactos y las transformaciones que esta pandemia va a implicar, pues obviamente no solo para pueblos afro, sino para todos. Pero, como decimos, ¿no? La enfermedad, todos podríamos tener la posibilidad de enfermarnos, pero por supuesto que la enfermedad no es la que produce la desigualdad, sino que hay unas condiciones estructurales que pueden ser otras enfermedades o, en fin, un montón de otras cosas que hacen que la enfermedad afecte las distintas poblaciones de una manera distinta. Entonces, creo que en esas colecciones, en esos registros, en lo que ya digamos, en lo que a los museos nos parece un campo inabarcable, porque es tanto lo que se produce, tanto lo que transita por todos los canales, redes sociales, internet, etcétera, etcétera,
pero vamos a tener que hacer un esfuerzo también por pensar cómo capturarlas, como lo que es específico de las distintas poblaciones, y en este caso, pues, de la población afrocolombiana. Y lo que preguntaba una persona por el chat, que es justamente ver de qué forma el museo también puede representar esa forma en que los grupos son afectados puntualmente. Yo creo que ese es un reto gigantesco al cual todos nos estamos sintiendo un poco avasallados, porque en medio de todo, pues también los museos y los museos comunitarios se están viendo tremendamente afectados por esta crisis. Entonces hay como un montón de capas a las cuales les tenemos que poner orden y enfrentarnos, que son, pues es lo que nos toca hacer. Listo, vale, muchas gracias. Y, profe, adelante, tiene la palabra. Sí. Bueno, en torno a todo lo que venimos dialogando, alguien hacía referencia al tema de cómo nos está afectando todo esto en lo que tiene que ver con seguridad alimentaria. Bueno, la situación en San José de Uré es dura, pero el Consejo Comunitario, las organizaciones de base étnica de acá de la comunidad, estamos trabajando con la alcaldía, con otras organizaciones de la zona del Bajo Cauca, ¿verdad? Para contribuir un poco a ese proceso, pero la situación es dura más que, bueno, es un miedo más a nuestros miedos, y la situación de salud no es la mejor. De nuestros centros de salud, nuestros hospitales no son los mejores, pero en el tema de alimentos, pues estamos pasando por situación difícil, como está todo el país, ¿verdad? Y las comunidades afro es duro porque es muy, muy, muy sensible el tema de las economías. Es muy sensible. Entonces, en torno a eso, y bueno, desde nuestro museo siempre hemos querido impulsar con todas las familias que conforman la dinámica, un proceso de emprendimiento desde el museo, ¿verdad? Para que nuestros productos, nuestras costuras de identidad afro, todo eso se pueda algún día vender o ofrecer a las personas. Pero me alegra mucho este espacio, que podamos hablar, podamos vernos, escucharnos, sentirnos como más cerca, porque, bueno, esta pandemia nos ha distanciado más, pero yo creo que estas dinámicas son muy buenas, ¿verdad? De que podamos pensarnos y mirar de qué manera podemos salir juntos. Muchas gracias. A ti, muchas gracias, María Jovadis. Tenemos unos minuticos para el cierre, profe Arocha. Tiene la palabra. A ver, es que he quedado fuera de combate en 3 ocasiones, entonces no sé muy bien cómo responder. Pues mi preocupación desde hace muchos años tiene que ver con algo que le pasó a los seres humanos, y es su capacidad de sonreír, su capacidad de llorar, que no lo tiene ninguna otra especie.
Eso tomó 1,5 millones de años y eso es lo que está en riesgo en este momento. Porque los niños, nosotros no tenemos que enseñarle a los niños cómo gesticular, ellos aprenden viéndonos a los adultos y nosotros aprendimos viendo a nuestros adultos. Y cuando entonces ocurren las dos barreras que estoy señalando, una que es la máscara y otra que es la distancia, pues también surge la pregunta de cómo vamos a aprender eso. Y la cosa no es menor porque el gesto es nuestro sistema de relación fundamental con el medio ambiente, además de los otros seres humanos. El gesto es nuestra relación con la música. Cuando la profesora Jovadis estaba hablando de la música, inmediatamente pienso que hay una gestualidad conectada con el toque de marimba. Y un ensamble de marimba implica la gestualidad de cómo se cogen los tacos, cómo se mueven los guasáes, cómo se toca el bombo, cómo cantan las cantadoras. El gesto de una cantadora de música de marimba es distinto a la de una cantadora de palenque. Entonces, pienso en el daño cultural, considerando que el daño cultural pues ya es tipificado como uno de los elementos más graves que le está sucediendo a la humanidad por fuera del coronavirus, sino en la totalidad de la humanidad. Entonces, creo que lo que está pasando es que el coronavirus y las medidas para prevenirlo, entonces se exageran un daño cultural que ya venimos arrastrando. Y pues poniendo eso en de museo, pues reiteraría mi propuesta de mirar cómo vamos a hacer colecciones de fotografías que retengan gestos musicales, gestos cotidianos y demás. Pensando en eso que se está perdiendo. ¿Ok? Profe, muchas gracias. Vale. Bueno, yo creo que hay muy enriquecedor el trabajo de hoy. Y bueno, esta cosa de estar desconectados, estar separados de la vida social de alguna manera, pero al mismo tiempo poder estar juntos, ¿no? Gente de tantas partes. Es creo que una de las posibilidades más interesantes de esto, ¿no? De esta reconstrucción de estos vínculos, hablando precisamente de unas problemáticas muy específicas, ¿no? De qué ha pasado con la vida social, ¿no? De los pueblos afrocolombianos, afrodescendientes, y cómo eso se está reconfigurando y cuáles son las responsabilidades también y qué podemos hacer desde nuestros ámbitos de trabajo, desde los museos, ¿no? Desde el sector cultural, desde la investigación, desde el activismo, desde el movimiento social. Entonces, yo les agradezco muchísimo la permanencia, les agradezco mucho a los panelistas por estar aquí, por aceptar la invitación. Espero que no sea el próximo encuentro no tarde mucho y poder reactivar algunas de las propuestas que salieron acá me parece absolutamente clave. Entonces, muchísimas gracias, Sofía, Cristina, María Jovadis, profe Arocha, Alicet, que está en la distancia, a Mayali, que nos acompañó también aquí con todas las cuestiones técnicas, y a todo el equipo del Museo Nacional y a nuestros públicos en estos momentos de virtualidad. Les agradezco muchísimo y bueno, que tengan una feliz noche. Muchas gracias a todos. Mil gracias a todos. Gracias.